Hola, sean todos bienvenidos. En este tercer capítulo de la historia americana y argentina, me voy a referir a las condiciones económicas del virreinato basada en el libro Monedas y Bancos de la República Argentina de Jorge Di Frieri, de la editorial Aveledo Perrot. Las peculiaridades del medio circulante en la región del Plata dependen en gran medida de las características generales económicas. Los conquistadores consideraron a la región rioplatense como un país pobre, ya que en él no se daban los metales preciosos ni había indios para someter. Sin embargo, la fisonomía económica se ve profundamente alterada a partir de fines del siglo XVI por la aparición de una nueva fuente de riqueza, el ganado. Toda la gran llanura desde el Paraná Plata hasta los contrafuertes andinos y desde el Paraguay hasta el Río Negro está cubierta en dicha época por millones de cabezas de ganado cimarrón, yeguarizo y vacuno, cuyos fuertes cueros tienen un gran valor económico para la Europa de la era preindustrial. De ahí que para comprender la futura evolución de estos pueblos sea necesario tener presente la forma de apropiación y de acceso a las fuentes de riqueza constituidas por la tierra y el ganado. Caray en la segunda fundación, 1580, divide y da en propiedad los solares en la planta urbana, las chacras o quintas en el ejido y en las extensas zonas que van desde San Nicolás hasta Magdalena en una profundidad hacia el oeste de 60 a 70 leguas, es decir, unos 300 kilómetros aproximadamente. Estas chacras o quintas eran suertes de estancias. Las distribuye entre 26 propietarios, quienes quedan así dueños de la mejor zona arable. En el siglo XVII, todos los hombres inteligentes de la época se quejan de ese acaparamiento de la tierra por el Estado y sus favorecidos. El censo de 1744 da un 3% de la población como propietarios rurales y un escaso 1,5% como propietarios urbanos. Es que a los primitivos repartimientos y mercedes se suman las dificultades y costos enormes para obtener los títulos de propiedad. En este sentido, dice García, la propiedad era un lujo tan solo permitido a los capitalistas. Para obtener el título oficial que daba la posesión tranquila, era necesario cumplir numerosas formalidades fiscales, pagar honorarios de relatores, abogados, procuradores, pregoneros, impuestos, etc., que llegaba a la suma de 1.006 pesos plata. En estas condiciones, con el aumento de la población, la tierra sufre una fuerte valorización y comienzan a aparecer los arrendatarios rurales y urbanos y los préstamos a los labradores. Sin embargo, los labradores viven una existencia mísera. La escasez de brazos y en especial la falta de mano de obra en la época de la recolección son problemas constantes. A ello se agrega lo difícil de la circulación, ya que el transporte de la cosecha es por demás oneroso. La carreta, único medio de transporte, costaba aproximadamente 60 pesos plata y eran innumerables los que, por no tener esa cantidad, carecen del único instrumento exportador de sus cosechas. Las fluctuaciones de los precios las agudizan los arrendatarios y prestatarios, todos aquellos que con dinero prestado o a expensas del mismo grano que cosechan, faenan, concurren a vender inmediatamente en la cosecha y del concurso se sigue la inconsiderada baratez que acredita efectivamente la miseria de los labradores, lo cual sólo ellos la conocen, porque los demás generalmente hablando están persuadidos que el infeliz y desdichado no siente agravio ni apetece conveniencia, como si los trabajos y miserias conviertan al hombre en estúpido jumento. Semanario de Agricultura. En lo que respecta a la apropiación del ganado,
también se parte de una apropiación primitiva. Garay hizo merced a sus acompañantes y sucesores de los yeguarizos cimarrones que descendían de los primitivos planteles introducidos por Pedro de Mendoza, privilegio que confirmó el Consejo de Indias el 20 de septiembre de 1591. Con relación a la apropiación del ganado vacuno, el problema se presenta en forma más compleja. Reclaman su propiedad los herederos de los propietarios del plantel originario, las comunidades de vecinos, o sea, los descendientes del grupo fundador, los llamados vecinos accioneros, y por último, los grupos con derecho a vaquería o licencias corambre. En 1606, el Cabildo prohibió la venta de reses sin marca o señal. En sesión del 23 de marzo de 1609, el Cabildo de Buenos Aires reguló el derecho del común sobre el ganado alzado, estableciendo que serían condóminos, propietarios, del rodeo nómade aquellos vecinos que justificaran ante el Cabildo ser propietarios de ganado doméstico o herederos de quienes lo poseyeron, y ordenó formar una matrícula de personas interesadas. El padrón incluyó a 40 vecinos. Estos vecinos eran los únicos con derecho a la caza del ganado cimarrón, también llamado vaquerías, y a la apropiación de sus cueros, astas y cebo. En definitiva, el derecho de vaquería o la licencia de corambre estaba estrictamente regulado por el Cabildo y limitado a los matriculados o vecinos accioneros. En 1674 el padrón incluye a 351 vecinos. El cuero es la base del comercio internacional de Buenos Aires. En las transacciones se enfrentan como compradores los titulares de los navíos de registro, registreros, fletadores españoles, y como vendedor el cabildo que actúa en intermediación obligatoria en nombre y representación de los accioneros, entre quienes prorratea la venta ajustando además los precios con los dueños o capitanes de los navíos de registro. Entre 1674 y 1695 los registreros lograron autorización para comprar libremente en Buenos Aires sin intervención de la Diputación de Ventas del Cabildo. Mas en 1696 se estableció el privilegio y por Real Cédula de 1716 se estableció concedo natural facultad al cabildo secular de ella para que en consecuencia de la que posee para hacer repartimiento de cueros entre sus vecinos accioneros, pueda también solo el dicho cabildo y no otro alguno abrir y ajustar los precios con los dueños o capitanes de los navíos de registro, y que éstos tampoco puedan ajustarlos con otros que no sean dicho cabildo secular. En la tercera década del siglo XVIII comienza a extinguirse el ganado cimarrón y a configurarse el poder del gremio de los hacendados, en su carácter de propietarios de la tierra y de los ganados. Por bando del 28 de agosto de 1775, el virrey Bertis, con el objeto de combatir el robo de ganado a los mercachifles, fija las condiciones para intervenir en el mercado interno y de exportación. Solo pueden acceder al mercado los estancieros a quienes define como dueños de ganado y propietarios de un campo de extensión mínima de media legua de frente por legua y media de fondo, es decir, 2 por 6 kilómetros. Al mismo tiempo, prohíbe que las tierras de las suertes de estancias puedan dividirse en partes ni por título de herencia, venta u otro modo alguno de enajenación. En 1778, ya creado el Virreinato del Río de la Plata, con la aprobación del Reglamento de Comercio Libre y con el Auto de Libre Internación de Productos, se dan las condiciones institucionales para el desarrollo en gran escala del comercio externo e interno. En 1792, Buenos Aires y la Campaña consumían alrededor de 90.000 cabezas. En 1794, el abasto de Buenos Aires
Paralelamente con la exportación de cuero se desenvuelve la de cebo, tasajo y astas. En 1792 se exportaron 892.709 cueros. En 1793 la cantidad de 760.595. En 1613 se habían exportado 350 cueros. En el periodo 1750 se exportarán 60.000 cueros de promedio anual. Entre 1750 y 1778 se exportó un promedio de 150.000 cueros anuales. A partir de 1778 adquiere importancia la exportación de reses en cuartos, saladas y envasadas en barricas. Bertis trajo al país los primeros artesanos para construir los toneles necesarios a dicha exportación. Igualmente próspera también fue la exportación del cuero. Al comenzar a aplicarse en 1791 el procedimiento del arsénico para evitar su apolillamiento, lo que permite la formación de stocks y su depósito en barracas. En 1799 se exportaron 1.400.000 cueros. Junto a los labradores pobres y a los poderosos hacendados exportadores crece y se enriquece la clase comercial. Para configurar la mentalidad de la clase comerciante, dice García, aquí solo se piensa en los cueros, el trigo y el maíz, el pequeño comercio. La cuestión social es el contrabando. Para señalar la magnitud del contrabando, basta indicar que entre 1586 y 1655 se decomisaron mercaderías por valor de 8.745.212 reales de plata. El mercader de entonces era un avaro, usurero, económico, de una prudencia ejemplar, contrabandista por necesidad, desconfiado, ocultaba sus onzas para evitar sorpresas de los magistrados o la envidia de sus vecinos. Sus procedimientos eran sencillos, especulaba sobre el trigo, reservándolo en las épocas de buena cosecha para hacer subir los precios, realizando sus ganancias a costa del hambre de sus vecinos. Vende al contado, coloca su dinero al 5% con garantía hipotecaria o compra negros que explota hábilmente en los oficios industriales. La economía política es simple y fácil, un intercambio limitado a las modestas necesidades de la plaza con el alea, la fortuna del contrabando, y que, si tiene éxito, permite realizar en poco tiempo pingües ganancias. Por ello, señala este autor, con el ahorro, la usura, el contrabando, la especulación se enriquecen los acopiadores y revendedores. Con el monopolio se enriquecen los acaudalados relacionados con la metrópoli. Por el dominio de los molinos y ocultamiento de trigo y harina, una veintena de personas podían en aquella época sitiar por hambre a Buenos Aires. Sin embargo, el temor del hambre es siempre superado por la abundancia y barata provisión de la carne. En el siglo XVIII se calcula que hay en Buenos Aires unas 200 familias comerciantes con patrimonios de 15.000 a 20.000 coronas, que quienes comercian en mercaderías europeas tienen fortunas de 200.000 a 300.000 coronas y que los traficantes en ganado son muy ricos. En el correr del siglo XVIII se hace más intenso el comercio con el interior del país, es decir, se amplía el mercado interno, siendo un jalón en este proceso la traslación de la aduana seca de Córdoba a Jujuy en 1765. En el comercio exterior reposa no solo la prosperidad de la colonia, sino también el sistema rentístico del virreinato. Los ingresos de aduana son los más importantes del tesoro. En el quinquenio 1790-1794 las entradas generales en el virreinato suman 23.227.588 reales y los gastos 19.446.524 reales. Otros impuestos importantes son la alcabala, el almojarifazgo, el estanco del tabaco, sal. Por derechos de soberanía se remitían al Real Tesoro 600.000 duros al año. Además de los frutos del país, salían por el puerto de Buenos Aires oro de los lavaderos chilenos y plata del Potosí.
Entre 1754 y 1764 salió por Buenos Aires oro chileno por valor de 10.942.846 pesos plata y plata del Perú por valor de 24.868.745 pesos plata. Entre 1748 Entre 1748 y 1753 se exportó plata por un valor promedio de 1.600.000 pesos. La fuente, repito, Monedas y Bancos de la República Argentina, editorial Abeledo Perrot, año 1967, y también pueden ustedes encontrar en el apunte otras fuentes que están incluidas dentro de este mismo texto.